Muy bien, damas y caballeros, vamos a dar inicio a la primera plenaria y le doy la palabra a José Antonio Espinosa. Buenos días. Los antiguos pensadores hablaban que el universo estaba formado por 4 elementos, ¿no? Fuego, tierra, agua, aire. Si nosotros analizamos cómo están formadas nuestras organizaciones, nos daremos cuenta que están formadas por 4 fluidos también: materiales, energía, información, conocimiento. Sabemos hacer diagramas de materiales, balance de materiales, sabemos hacer también diagramas de energía, matrices de energía, balance de energía y de información también. Tenemos los procesos, las personas que hemos vivido en la informática conocemos mucho el tema ese del balance y el flujo de información. Pero el cuarto elemento es el conocimiento. Y si nos ponemos a pensar, pocas organizaciones tienen sus flujos de conocimientos, en qué punto se origina el conocimiento, dónde se usa, dónde se almacena, dónde se descarta. Y la característica del conocimiento, a diferencia de los 3 primeros, es que todavía las máquinas no pueden hacer mucho al respecto. Nos ayudan, sí, pero está ligado a las personas el manejo del conocimiento. Más aún porque el conocimiento es la puerta para la sabiduría. Por eso es un honor para mí y para la escuela y para el Congreso presentar al doctor Santiago Iñiguez, que es Dean del Instituto de Empresa de la Business School de España, para hacernos su exposición sobre la gestión del conocimiento, cómo y para qué. Santiago, por favor. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en la conferencia anual de APERU, tanto al presidente y a los directivos de APERU como a Fernando D'Alessio y a todo el equipo de Centrum. Es un placer estar aquí con ustedes. Siempre volver a Lima y al Perú es volverse a sentir en casa. Y en ese sentido quería aprovechar esta presentación para compartir lo que son algunos de los findings, ¿no?, de los hallazgos de la investigación académica más importantes sobre la gestión del conocimiento, pero también para compartir algunos aspectos de la experiencia que tenemos desde nuestra Escuela de Negocios en lo que es la formación de directivos y en qué medida a través de ese medio se puede gestionar mejor el conocimiento organizacional en las empresas. Quería, en ese sentido, empezar por el final. El título de mi conferencia es El conocimiento, qué y para qué, o cómo y para qué. Yo quiero darle la vuelta a la presentación para resolver cualquier tipo de duda o de escepticismo que pueda haber al comienzo de mi presentación. ¿Por qué es importante gestionar el conocimiento? Fundamentalmente por 3 razones, y esto está probado por la investigación académica. En primer lugar, para aumentar la productividad y la rentabilidad, y hay papers publicados recientemente que muestran que aquellas empresas que gestionan eficazmente el conocimiento, que cuentan con procesos, mecanismos para gestionar todas las rutinas que tienen que ver con la gestión de ese conocimiento, aumentan su productividad entre 5 y 6 puntos en comparación con aquellas otras empresas que no tienen esas rutinas organizativas para la gestión interna del conocimiento. En segundo lugar, promover la innovación. Las empresas, de nuevo, que gestionan eficazmente el conocimiento lanzan más productos o servicios, son pioneras, son referencia en sus sectores. Y en tercer lugar, porque la gestión del conocimiento permite identificar, desarrollar y retener el talento. Y conocerán algunos de los rankings que se utilizan para clasificar a las empresas en términos de la atractividad para el talento, esos rankings como The Best Companies to Work For, por ejemplo. Este tipo de indicadores o de rankings valoran especialmente cómo las empresas gestionan el conocimiento y la información dentro de sus organizaciones. De manera que razones empíricas en favor de la gestión del conocimiento existen y están probadas. Por lo tanto, la segunda pregunta de la conferencia yo creo que tiene una respuesta inmediata, clara, muy intuitiva y además probada por la investigación. Pero permítanme ahora que vuelva a lo que sería una introducción quizá con una historia, con algún tipo de ejemplo
que nos permita centrar de qué estamos hablando cuando nos referimos a la gestión del conocimiento. Y esta introducción la hago especialmente en homenaje al presidente, al profesor D'Alessio, que, como saben ustedes, tiene también una experiencia importante como marino y como oficial dentro de la Marina. La Marina, de hecho, y en general lo que es la experiencia dentro de los barcos, ha proporcionado muchísimos ejemplos para el management. No es de extrañar que en entornos donde la vida es muy intensa, la interacción humana es muy directa, hay poco espacio, las misiones que tienen los capitanes de los navíos son misiones ambiciosas, con plazos de cumplimiento muy perentorios. En ese tipo de contextos se prueba realmente las condiciones del liderazgo, se prueba también todos los elementos característicos de lo que es la gestión de personas, la gestión del talento. Y yo quería hacer, por eso, por cierto, les recomiendo que lean biografías de personajes, de casos, de episodios que tengan que ver precisamente con la vida dentro de los navíos. Nosotros en IE Business School, por ejemplo, algo que estamos haciendo y que está produciendo muy buen resultado es el enseñar dentro de los programas de dirección no solo aspectos relacionados con el management, sino también historia o temas relacionados con las humanidades, porque las humanidades son fuente de aprendizaje. En este caso yo quería utilizar el ejemplo de Nelson. Todos conocen a Horatio Nelson, el vicealmirante que está considerado en el Reino Unido como el héroe más importante de toda la historia de Inglaterra, un personaje que tenía luces y sombras como líder. Estoy hablando de liderazgo porque, como se pueden imaginar, el liderazgo es algo consustancial a la gestión del conocimiento. Horatio Nelson, les decía, era un personaje como cualquier otro líder, con debilidades, pero también con muchas fortalezas. Una persona que, como aparece aquí en la estatua de la columna de la plaza de Trafalgar, que muchos habrán visitado, además tenía, como saben ustedes, perdió la visión del ojo derecho y además la mano, parte del brazo derecho también, lo cual no le impidió seguir escribiendo con la mano izquierda. Él era un gran comunicador, tanto en su faceta verbal como por escrito. Tenía una actividad epistolar muy importante y ejercía una influencia decisiva a través de sus escritos. Pero también era una persona vanidosa, se colgaba las medallas que no le correspondían y, de hecho, buscaba muy rápidamente el reconocimiento. Era una persona inquieta, a veces cruel, era una persona fuera las ideas que mantenía sobre la sociedad, sobre, en general, lo que era la evolución de algunos países de entonces, era una visión bastante fuera, pasada de moda. De manera que un personaje con luces y sombras, pero también ambicioso, y una persona, y esta es la clave del liderazgo, que sabía alinear a otras personas hacia una misión concreta y empleaba muy bien todos sus atributos para conseguir ese alineamiento de las personas dentro de su nave, dentro de su flota, dentro de su organización. Saben que la batalla que quizá dio la fama y convirtió a Nelson en una leyenda fue la batalla de Trafalgar, en la cual se venció a la coalición integrada por la flota francesa y española, capitaneada por Villeneuve, en 1808. En esta batalla Nelson capitaneaba el Victory, desde el cual dio órdenes. Saben que entonces se utilizaba el lenguaje de las banderas, pero algunos de los mensajes, y de nuevo aquí hay un tema fundamental para el liderazgo y para la gestión del conocimiento, la comunicación es decisiva y la comunicación de los líderes dentro de la organización. Hay una frase en la batalla de Trafalgar que la habrán oído citar muchas veces, que es England expects that every man will do his duty. Inglaterra espera que todas las personas cumplan con su deber. Es una frase que se ha citado luego y se ha parafraseado múltiples veces. Inglaterra o Estados Unidos o cualquier organización espera que cada uno cumpla con su deber. Y es un mensaje que se envió por el lenguaje de las banderas y que sirvió para aunar muy bien a una flota que estaba posiblemente mejor preparada,
que la franco-española en términos de habilidades, pero que en términos de recursos era muy inferior. 27 barcos de medio tonelaje frente a 33 que eran grandes navíos, de manera que en términos de recursos las cosas estaban mucho más a favor de la flota franco-española. Pero Nelson, como saben, ganó aquella batalla, perdió la vida también en esa misma batalla y utilizó una estrategia que era completamente fuera de lo convencional. Lo normal era disponer a las flotas en una línea como aparece al fondo de este dibujo, que era como estaba dispuesta la flota franco-española. Nelson lo que hizo es colocar a toda su flota en dos líneas paralelas en forma de flecha, de manera que deshizo completamente la formación franco-española, rompió las reglas, fue disruptivo entonces en lo que era el juego de la batalla naval y además permitió un sistema de fuego y de comunicación más eficaz que el que tenía la otra parte, la flota franco-española. En fin, utilizo este ejemplo porque han salido varias ideas que van a formar parte del leitmotiv de la discusión sobre la gestión del conocimiento. Liderazgo, claramente, alineamiento, comunicación, no necesariamente contar con más recursos físicos, con más recursos materiales, pero sí contar con mejor talento humano. Entonces, entramos en lo que es el caldo de cultivo del conocimiento. ¿Cuál es el entorno necesario para que se genere un conocimiento organizacional efectivo? Bien, aquí hablamos del entorno y yo quiero hacer referencia a un estudio de la UNESCO en el cual explicaba cuáles son las circunstancias necesarias para que se produzca la generación de la innovación y de nuevo conocimiento. ¿En qué contexto tienen que vivir las empresas para que se opere esta generación de un nuevo conocimiento, nuevas ideas, nueva innovación? Bueno, Paul Drucker decía que vivimos en la época de los trabajadores del conocimiento. Anteriormente, hace un siglo, la mayor parte de los trabajadores tenían un contenido de trabajo de carácter manual. Hoy, la mayor parte de los profesionales en muchas sociedades viven del trabajo intelectual, del trabajo del conocimiento. Bien, pues las circunstancias para que se genere este conocimiento tienen que ver con la diversidad cultural y el respeto a esa diversidad cultural. Por eso, sinceramente, y lo digo aquí en público, aunque tampoco hace falta que lo publique en ningún periódico, sobre todo si viajo a China o a Singapur próximamente, o al Middle East, pero en un país donde no existen las circunstancias que propicien la diversidad, y estamos hablando no solamente de diversidad de género, sino también de diversidad de carácter cultural, ideológico o de visiones del mundo y visiones de la vida. En un país donde no exista ese respeto por la libertad de expresión, es muy difícil que se genere innovación. Por eso se pueden invertir muchos recursos en crear campus o centros de investigación en países del Golfo, en el Middle East, o en otros lugares de la Tierra donde a lo mejor se cuentan con estos recursos, pero ¿piensan ustedes que puede darse, que puede surgir un Silicon Valley en China hoy por hoy? ¿O en un país donde no existen libertades o donde no se respeta la igualdad entre el hombre y la mujer? Es muy difícil que la innovación se dé en este tipo de países por muchos recursos materiales que se inviertan. También, lógicamente, el acceso igualitario a la educación y el acceso universal a la información que se está dando ya por todo el desarrollo de Internet. Una aclaración, de todas maneras, cuando hablamos de la profusión de datos y de información, todos los retos que pone, como saben ustedes, el Big Data, esa acumulación de datos que nunca ha existido en estas proporciones y que ya los paquetes de software no son capaces de procesar. Por eso hace falta desarrollar sistemas de Big Data que permitan, de alguna manera, analizar y tomar decisiones sobre ese cúmulo casi infinito de datos. Pero la información no es conocimiento. El conocimiento implica la implementación de una serie de rutinas, de procesos para gestionar esa información y poder tomar decisiones que estén en línea con los intereses de una empresa o de una organización.
Bueno, estas son las circunstancias de la innovación y de la gestión y de la generación de conocimiento. Sin estas circunstancias, yo insisto, es muy difícil que se dé genuina innovación, que se desarrolle un conocimiento verdaderamente innovador. ¿Hubiera nacido Bill Gates en China? ¿Se imaginan ustedes, conocen algún, o todo el mundo habla de Jack Ma, ¿no?, el fundador de... Pero, ¿cuántos Bill Gates o cuántos personajes con este perfil pueden surgir en una cultura donde no existen libertades? Realmente muchos menos. Bueno, después de hablar de lo que es el entorno de la generación del conocimiento, las circunstancias necesarias para que se genere este conocimiento, esta innovación, vamos a pasar a entender un poco más qué es el conocimiento organizacional. Y a mí me gustaría comentar una serie de falacias que pueden existir también acerca de esta idea, porque muchas veces mistificamos lo que es el conocimiento dentro de las organizaciones. Peter Senge, y voy a citar algunos personajes que han contribuido decisivamente a lo que es la gestión del conocimiento. Peter Senge, recuerdan, la quinta disciplina, es uno de los pioneros en el pensamiento acerca de la gestión del conocimiento y comentaba que muchas veces los grandes resultados se producen en áreas que intuitivamente o que a priori no parecerían las áreas en las cuales se podría innovar. Bien, voy a tomar una distinción clásica que posiblemente conozcan todos ustedes o hayan leído incluso en el artículo original de John Kotter. Él distinguía entre management y liderazgo como dos aspectos claves en lo que es la dirección de empresas. El management es la gestión, el management tiene que ver con el control, con la planificación, con el desarrollo de procesos, con el procesamiento de información. Todos estos aspectos son los que intentamos trasladar en las escuelas de negocios, formar, por así decirlo, buenos ingenieros en la gestión de empresas. Pero hay otra faceta muy importante que también intentamos enfatizar en la formación de directivos en las business schools, y es el liderazgo. El liderazgo tiene que ver con alinear a las personas hacia una misión concreta. Tiene que ver con la comunicación. Liderazgo y management son dos facetas distintas, complementarias, necesarias en la empresa, que no siempre se dan en la misma persona. Por eso el perfil de los CEOs cambia en función del momento que esté viviendo la empresa, un momento de crecimiento o un momento de ajuste. Pero son dos facetas fundamentales. Lo ideal, insisto, es que se den en la misma persona, un Nelson. Algo parecido sucede con la información y el conocimiento. La información es necesaria, hace falta contar con datos, hace falta contar con, en fin, todo lo que puede ser el relato de lo que sucede en el entorno de la empresa, de sus clientes, de sus productos, de sus competidores, pero la información no es suficiente para ganar la batalla competitiva. Es necesario generar conocimiento y por eso tiene mucho que ver la gestión de la información con la actividad típica de los managers, pero lo que es la generación y gestión y potenciación del conocimiento es una actividad típica de los líderes. Hace falta, de nuevo, utilizando la metáfora que manejaba al principio, hace falta Nelsons, personas que puedan traducir la información y utilizarla de cara a generar un conocimiento organizacional y aunar a toda una empresa o una organización. Y les voy a hacer una pregunta. Si consideramos tres tipos de empresas, ¿cuál sería el tipo de empresa que piensan ustedes que genera de forma natural un mejor conocimiento organizacional? No simplemente recibe la información del entorno o la información interna, sino sabe hacer uso de esa información, procesarla, digerirla y tomar buenas decisiones. ¿En cuál de estas tres tipos de empresas normalmente, de forma natural, existe mejor conocimiento organizacional? ¿Las empresas públicas, las empresas, las grandes corporaciones, grandes multinacionales o las empresas familiares? Las familiares. ¿Y por qué? Porque es una respuesta, efectivamente, así sucede. En las familias existe un conocimiento
no solamente atávico, por así decirlo, genético, sino que a veces se produce de una manera tácita, no necesariamente expresa. Hay pocas familias, cuando una familia ya tiene una empresa y se plantea una sucesión, se producen, se elaboran protocolos familiares, pero normalmente en las familias no existen códigos, no existen procedimientos, no existen procesos. Sí que muchos padres gestionan sus familias de una manera buena desde el punto de vista empresarial y además con liderazgo, pero en las familias existe una transferencia de la información y una generación de un conocimiento muy práctica, muy eficiente. Lo ideal sería que las grandes corporaciones o las empresas públicas pudieran, en ese sentido, estar gestionadas desde el punto de vista del conocimiento como las familias. ¿No les parece a ustedes? ¿Qué se puede, en ese sentido, replicar de las empresas familiares? Esa generación de un conocimiento tácito y esa compartición de ese mismo tipo de conocimiento, ¿no? Bueno, pues habría 4 tipos de conocimiento en general, un poco para simplificar, que se genera dentro de una empresa. Lo que se ha venido llamando tradicionalmente know-how. El know-how tiene que ver con los procesos de fabricación de productos, de prestación de servicios, con esas rutinas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Desde un punto de vista de gestión de la información, tienen que ver con los sistemas de supply chain management. Hay muchos programas de software que permiten gestionar mejor todo lo que es la cadena de valor, o permiten gestionar mejor los procesos, los procedimientos, de manera que es toda una parte que es básica dentro de las empresas, pero que se puede replicar también relativamente fácil. La inteligencia competitiva, y esta es una parte que muchas empresas no desarrollan adecuadamente. La inteligencia competitiva tiene que ver con no solamente lo que hacen los 2 o 3 competidores más directos, sino lo que sucede en otros mercados, o lo que sucede en otros sectores relacionados, o lo que están haciendo competidores que no están ahora mismo a nuestra altura, face to face, pero que pueden convertirse en competidores del futuro. Y esta inteligencia competitiva, que muchas veces está en los departamentos de marketing, sin embargo, no se traslada eficazmente al resto de la organización. Y es una parte del conocimiento muy importante para la innovación dentro de las empresas. Por supuesto, todo el conocimiento acerca de los clientes, y esto se gestiona actualmente con programas, procesos de Customer Relationship Management o programas parecidos, pero el conocer muy bien a nuestros clientes es una parte del conocimiento clave. Hay empresas que tienen mucha más información sobre sus clientes, claramente los bancos, las empresas de distribución, las empresas de carácter financiero, pero piensen ustedes en cómo podrían convertir a sus clientes en no solamente clientes consumidores, sino, por así decirlo, en suscriptores, personas que tuvieran una relación de por vida. Eso tiene que ver muchas veces con satisfacer, tener toda la información necesaria sobre sus intereses, necesidades, sobre el valor añadido que les estamos prestando y saber reaccionar a este tipo de demandas. Y finalmente el talento, que tiene que ver con el conocimiento sobre las personas dentro de la organización. Al final, y se ha comentado en los discursos de apertura, la clave en el éxito de las empresas son las personas. Sabemos quiénes son los jóvenes con más potencial en el futuro, sabemos promocionarlos, sabemos retenerlos, sabemos promocionar también a la gente senior, a la gente que quizá ha cumplido ya pues un mandato, una trayectoria y que todavía puede tener un potencial dedicados a otro tipo de funciones, a otro tipo de actividades. La gestión del talento es posiblemente, dentro de estas 4 áreas de conocimiento, la parte más importante y además les corresponde a todos los directores de recursos humanos muy directamente, tienen una parte muy importante, con independencia de que cada vez más, como saben muy bien, el CEO se implica en lo que es el desarrollo de las personas, ¿no? Por supuesto que todo esto tiene que estar en contacto y retroalimentándose entre sí. Lo ideal sería que estas 4 áreas del conocimiento no estuvieran completamente separadas, que una no estuviera en manos del director de marketing, otra en manos del director de recursos humanos, sino que toda esta información se gestionara de forma conjunta. Y finalmente, otra idea acerca del concepto de conocimiento, la diversidad
lo ha probado también, la investigación genera más conocimiento innovador. Por lo tanto, si pueden contratar a personas distintas, insisto, por supuesto género, pero todo lo que tiene que ver con la genuina diversidad, maneras distintas de ver y de entender el mundo, culturas diversas, ese entorno más diverso va a generar mejor conocimiento, más diversificación. Vamos con las falacias acerca del conocimiento organizacional, ideas que a veces se comparten, pero que no son ciertas. Primera de ellas, las empresas poseen conocimiento. Por supuesto que con el tiempo hemos visto que muchas empresas acumulan información, acumulan códigos, que además las empresas son resilientes, ¿no? Es decir, con independencia del cambio de sus líderes y de las personas, tienen una inercia que les permite vivir todavía durante cierto tiempo y enfrentar situaciones de crisis. Pero seamos sinceros, realmente los que tienen conocimiento son las personas. Lo que pasa es que con el desarrollo de toda la filosofía de la Gestalt del siglo XIX, de la sociología, hemos mistificado a las organizaciones y pensamos que las organizaciones por sí mismas tienen conocimiento. Si se va un equipo entero de una empresa, de un departamento, se lleva el conocimiento por mucho que se haya codificado previamente. Por lo tanto, primera recomendación, cuidar a las personas. Segunda, la mejor manera de capitalizar el conocimiento es mantener el secreto. Yo creo que todos sabemos lo difícil que es mantener el secreto hoy en día. La información se comparte muy rápidamente. Hay algunas empresas que intentan cultivar el secreto. Apple, estamos a punto de conocer los 2 próximos productos, como saben, que se van a lanzar la próxima semana. Las famosas gafas con un tipo de aplicación visual y software y un nuevo modelo de iPhone, pero mantener el secreto, como Steve Jobs, por cierto, era en este sentido implacable. Si descubría que alguno de sus colaboradores más próximos había revelado una información, le despedía inmediatamente. Pero mantener el secreto en una organización es muy difícil. Y de hecho, en encuestas practicadas a empresarios, se muestra que el secreto es la táctica, la estrategia con peores resultados para mantener una innovación. Es mucho más eficaz apoyarse en el lead time, intentar jugar con la ventaja del time to market. Tercera falacia, una cosa es la comunicación interna y otra cosa es la comunicación externa. Tradicionalmente se ha distinguido entre la comunicación dirigida a los empleados o a los stakeholders internos y luego la comunicación externa que se dirige al resto del mundo, que tiene un carácter más marketingiano, más comercial. Lo cierto es que en el entorno en el cual vivimos, distinguir entre comunicación interna y externa cada vez es más difícil y más vale utilizar un solo mecanismo de comunicación, teniendo en cuenta que las tecnologías de información hoy por hoy permiten y facilitan que esa comunicación se produzca en tiempo real. Cuarta falacia, las mejores decisiones se apoyan en información completa. ¿Quién tiene información completa? Realmente nadie. A lo mejor a la hora de estudiar casos prácticos en algunas escuelas de negocios se facilita una información muy digerida, pero todos ustedes saben que en la vida real nunca se cuenta con información puntual, concreta, contrastada, y muchas veces las mejores decisiones son las que se basan en intuiciones, en los hunch, como dicen en inglés, o en la experiencia personal. Por supuesto que la información contribuye, como hemos visto al principio, a tomar decisiones más fundamentadas, mejores decisiones. Quinta falacia, la innovación y el nuevo conocimiento se genera en los departamentos de I+D. Sabemos que no es así siempre. Por ejemplo, la fuerza comercial genera mucha más innovación en el desarrollo de nuevas versiones de productos, de nuevas generaciones. Por lo tanto, la recomendación es que existan en las empresas canales que permitan detectar, identificar la innovación, no solo en I+D, sino en el resto de la organización para poderlo canalizar y trasladarlo directamente a los departamentos que luego tienen que implementarlo. Sexta, la óptima gestión del conocimiento requiere sistemas de IT sofisticados y costosos. Seguro que muchas de sus empresas han invertido en software
de información, en CRM o en otro tipo de prácticas, a lo mejor han desarrollado programas específicos y se han dado cuenta muchas veces, ¿no?, de que este tipo de inversiones generan una cierta desazón o frustración, porque muchas veces se prometen cosas que luego no se cumplen. Yo un consejo, muchas veces las aplicaciones que ya están testadas, en los programas de software que existen ahí fuera y que no están adaptados necesariamente a una empresa, pueden ofrecer mejores soluciones que sistemas muy sofisticados y muy costosos desarrollados ad hoc para una empresa. En todo caso, de nuevo, acuérdense de la anécdota de Nelson, no se trata de invertir más dinero en software o en sistemas de IT costosos, se trata de la gestión. Busquen soluciones eficaces, razonables desde el punto de vista de la inversión, pero que puedan producir los resultados que están buscando. Y séptima falacia, la adecuada gestión del conocimiento requiere del nombramiento de un Chief Information Officer o del Chief Knowledge Officer, ¿no? Muchas veces cuando se nombra a alguien es porque no existía esa función ni esa actividad anteriormente en la empresa, pero es la manera de dejarlo completamente aislado del resto de la organización. Y la información y el conocimiento es algo que no pertenece a un área o a un departamento o a una persona, tiene que ser una actividad compartida por toda la organización. Muy bien. Voy a ir muy rápidamente ya por esta tercera parte, la parte final, que tiene que ver con algunas sugerencias sobre cómo gestionar el conocimiento. Un conocimiento que antiguamente se originaba en las universidades, la Academia de Platón en la Atenas de hace muchos siglos, luego las universidades se convirtieron en las reservas del conocimiento, a veces unas reservas del conocimiento demasiado aisladas de la realidad, y hay monasterios que en el fondo eran los lugares donde se enseñaba entonces, que son muy difíciles de acceder. Pero las universidades que comienzan en el siglo XII y XIII son las que empiezan a generar conocimiento que luego se transfiere de maneras distintas a la realidad del mundo empresarial. Y las business schools, que surgen en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, son las que intentan trasladar el conocimiento al mundo específico de la gestión de la dirección de empresas. Pero vivimos en un momento en el cual ya la generación de ese conocimiento no se produce solamente en el entorno académico, se produce en muchas otras fuentes. Tampoco les recomiendo que intenten replicar en el entorno empresarial las mismas estructuras que existen en el sector académico. El auge de las universidades corporativas en las últimas 3 décadas ha tenido muchos aspectos positivos, pero también algunos aspectos un poco frustrantes, porque no se puede hablar con propiedad de una universidad corporativa haciendo las mismas cosas que lo que hace una universidad del entorno académico. Tienen otras funciones, tienen funciones más de desarrollo del talento más que de generación del conocimiento. Pues bien, en esta parte final de cómo gestionar el conocimiento organizacional, yo me quiero apoyar en algunas recomendaciones de autores de relieve que seguro que también han conocido o han manejado ustedes. En primer lugar, los 3 aspectos que se requieren para gestionar adecuadamente el conocimiento organizacional. Bien, hace falta un entorno muy supportive, que apoye efectivamente la generación y la difusión del conocimiento, y para eso es muy importante favorecer o permitir el error. Ya saben ustedes que el verdadero, genuino conocimiento se da muchas veces a través del ensayo y error, de manera que si condenamos y castigamos los fallos, estamos creando una cultura autoritaria dentro de la organización que nunca favorecerá la generación de conocimiento. El tener también prácticas y procesos concretos de identificación de ese conocimiento, y muchas veces los sistemas de IT pueden favorecer esa difusión del conocimiento, y por supuesto, como les decía antes, la implicación del líder, desde el CEO a por supuesto el resto de los heads de las unidades de la empresa. Hay 2 estrategias genéricas que proponen, entre otros, Nitin Nouri, el decano de Harvard Business School,
a la hora de gestionar el conocimiento. Y ellos aluden al caso de las empresas de consultoría, y les voy a poner el ejemplo porque lo van a entender mucho mejor en qué consiste codificar el conocimiento o personalizarlo. Las grandes empresas de consultoría como Accenture pueden tener un conocimiento codificado que se basa en toda la experiencia, los trabajos que se han acumulado a lo largo del tiempo, está puesto por escrito, está al acceso de los consultores, y esa codificación del conocimiento y difusión a través de sistemas de IT permiten que Accenture, por ejemplo, contrate a consultores junior sin experiencia, porque la codificación permite un aprendizaje mucho más rápido y la traslación, la comunicación de ese conocimiento más eficaz. Empresas de consultoría de dirección como McKinsey, sin embargo, necesitan de otro tipo de conocimiento y actúan de acuerdo con el modelo de personalización, en el cual, aunque exista información acumulada, es necesaria, por la diferenciación del servicio que prestan a las empresas, un tipo de relación distinta y de generación de conocimiento más en una base one-on-one, en una relación directa con el cliente o en conversaciones entre los propios socios de la consultora. De manera que son dos estilos de generación y de explotación del conocimiento distintas. Otras dos maneras de gestionar el conocimiento, de forma abierta o de forma estructurada. De nuevo les voy a poner un ejemplo. Seguro que en algunas de sus empresas tienen comunidades creadas, a lo mejor utilizan herramientas como Yammer o herramientas parecidas que permiten que exista una comunicación de la información o del conocimiento internamente. Hay dos estrategias: dejar que esas comunidades sean abiertas, como lo son las redes sociales, una especie de Facebook interno dentro de la empresa o de LinkedIn, o hacerlo de una manera estructurada, de forma que las comunidades, por ejemplo, operen a través de departamentos o de funciones o de mercados o con algún otro tipo de organización. La experiencia muestra que lo normal es que el segundo tipo de distribución del conocimiento procura mejores efectos desde el punto de vista de productividad, desde el punto de vista de posicionamiento competitivo. La primera práctica, lo que es la comunicación abierta de acceso a todo el público de una empresa, a todos los trabajadores, es muy buena en términos de generar sentido de identidad, poco efectiva a la hora de orientar la acción y tomar decisiones. Yo creo que es algo muy intuitivo que todos ustedes entienden. De nuevo, acerca de la distribución del conocimiento, puede ser top-down, bottom-up, puede ser 360 u horizontal y por funciones, por unidades. De estas tres fórmulas, de nuevo, la investigación justifica y muestra que la manera más eficaz de utilizar el conocimiento para la toma de decisiones es hacerlo de forma enfocada y horizontal. Porque, y esto me imagino que sucederá también en su propia asociación de recursos humanos, normalmente los directivos de distintas unidades se unen por sectores, porque saben que les interesa la información relevante de empresas de su propio sector mucho más que las de otro sector distinto. Lo mismo sucede dentro de los departamentos de las empresas. Los directores de marketing o directores comerciales quieren hablar con las personas que tienen dentro de su departamento, a lo mejor en otros países, porque es una manera más eficaz de compartir el conocimiento y tomar decisiones. Este es un organigrama, por cierto, lo quería poner porque antes hacía referencia a Steve Jobs. Steve Jobs tenía un órgano de dirección enormemente numeroso, formado por todas estas personas y departamentos, que se reunía semanalmente 3 horas. Es decir, en principio puede parecer que no es algo muy eficiente, pero realmente producían unos resultados estupendos. Hay dos estilos a la hora de comunicar verbalmente, face to face, la información y el conocimiento. Uno son las reuniones ejecutivas a la americana de 20 minutos, media hora, en la cual nadie se puede entretener haciendo brainstorming. Otro es el estilo Steve Jobs, que reunía a su equipo de dirección amplio, como ven, muchas casillas, muchas personas, 3 horas, con un mandato de secreto muy importante, pero que generaba verdaderamente ese brainstorming. Aunque Steve Jobs, como saben ustedes, podía ser bastante autoritario, incluso hacer
algún tipo de bullying en algún momento cuando alguien no estaba de acuerdo con él. Bien, finalmente, ¿cuáles son los takeaways, las conclusiones centrales de esta presentación? Bueno, en primer lugar, la clave en la gestión del conocimiento es el liderazgo y el talento. No tiene que ver con aspectos materiales formales. De nuevo volvemos a que una cosa es el management de la información y del Big Data y otra cosa muy importante es la generación de cultura y del conocimiento, que es una actividad genuina de los líderes. Segunda, la tecnología es un medio, no es un fin, de manera que no se pierdan en la contratación de paquetes muy sofisticados y costosos de software que al final no producen los resultados que prometían. Tercera, la distribución enfocada del conocimiento es más eficaz y productiva para la toma de decisiones que el compartir conocimiento en general, a la manera de 360. Insisto, eso tiene otras utilidades más de cara a la información, a la generación de un sentido de identidad corporativo. Y cuarta, la formación continua es posiblemente uno de los elementos que potencia más la generación de conocimiento. Y en nuestra experiencia, la formación blended, que combina formación face-to-face con formación online de alta calidad, es la mejor manera de articular comunidades de conocimiento dentro de las empresas. Esa es nuestra experiencia, porque la interacción online complementada con clases face-to-face hace que los directivos de una empresa creen esa comunidad social, esas redes sociales que son tan importantes para compartir información y conocimiento. Bueno, finalmente, simplemente agradecerles su atención, invitarles también, si vienen a Madrid en algún momento, a que visiten nuestra escuela, que es una escuela de negocios que Financial Times definía como unusual, en términos de su gente y de su naturaleza. Tenemos una buen performance de acuerdo con los rankings. Este año disfrutamos del primer puesto en Europa, con una sede central en Madrid, un edificio en el corazón de la capital, pero también con una universidad que abrimos hace 7 años en Segovia, en el norte de Madrid, y con una actividad de carácter blended. Precisamente desarrollamos programas que combinan la formación face-to-face con la formación online. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Santiago, por la excelente exposición. Tenemos ahora 3 panelistas que van a ampliar y opinar sobre el tema que se ha tratado. Quisiera hacer una muy breve presentación de ellos y en este orden les iré dando la palabra. Primero, Inés Temple, quien es administradora de empresas por la New York University y un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez en Miami, y es presidente ejecutivo del E.H. Harrison DBM en Perú y Chile. Empresa conocida en el mundo del outplacement, y ella es un personaje altamente reconocida en este mundo de los recursos humanos. En segundo lugar está el ingeniero Nilton Socón, quien es el gerente de desarrollo organizacional del Grupo Graña y Montero. Actualmente es estudiante del doctorado de Gobierno de Organizaciones por el PAT y realizó su MBA en la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura. En tercer lugar, tenemos al señor Guillermo Dufo, quien es el director de negocio de Psicotec Perú, empresa encargada de la consultoría integral de recursos humanos con matriz en Madrid, España, y es docente de la Escuela de Posgrado de la UPC y de la Universidad Privada del Norte, siendo psicólogo por la Universidad Privada San Martín de Porres y máster en Dirección Estratégica del Factor Humano por la EOI de España. Le doy la palabra a Inés Temple. Muchas gracias, Fernando y Santiago. Por supuesto, felicitarte por esta brillantísima exposición que además te quiero comentar, ha tocado varios puntos muy sensibles en lo que nosotros hacemos en mi organización. Nosotros como empresa consultora trabajamos buscando elevar el nivel de empleabilidad de las personas que ayudamos a recolocarse y en general el mercado. Buscamos ayudar a estas personas a cambiar
paradigmas de cómo es que funcionan. Y nosotros en los últimos, te diría, de 4 o 5 años, hemos hecho un cambio completo, un cambio enorme en la manera como gestionamos el conocimiento. Y muchas de las cosas que hablabas de las falacias, hemos encontrado que nosotros manejábamos antiguamente muchas de estas falacias y hoy en día, gracias a Dios, las hemos podido superar. Y probablemente una de las más importantes es que antes nosotros atesorábamos el conocimiento. Era obviamente nuestro principal activo comercialmente en el mercado y por lo tanto nos preocupábamos mucho de cuidarlo y guardarlo. Hoy tenemos una visión completamente diferente y hoy día dentro de parte de nuestra estrategia fundamental es la del marketing de contenidos. Nosotros hoy en día publicamos en distintos medios entre 10 a 12 artículos mensualmente y publicamos videos tanto en medios locales como El Comercio, Gestión, Semana Económica. Por lo tanto, estamos permanentemente llevando al mercado todo el conocimiento que tenemos nosotros. Es decir, nada es nuestro hoy en día, todo lo llevamos y lo compartimos. Y eso nos lleva a nosotros a haber cambiado por completo inclusive el perfil de la gente con la que trabajamos. Porque hoy en día tenemos más de 30 consultores que dictan además entre 30 y 40 talleres mensuales en nuestras oficinas a los más de 700 ejecutivos con los que trabajamos año a año. Y eso nos lleva a tener que haber definido toda una gestión del conocimiento totalmente distinta a la anterior. O sea, antes el conocimiento lo percibíamos que venía de alguna manera de nuestra casa matriz en Nueva York, hoy que fuimos adquiridos por nuestro competidor. Hoy en día el conocimiento claramente está sentado en la cabeza de cada uno de nuestros consultores, que no solamente aplican el conocimiento de la organización, sino que vienen cada uno de ellos, por sus experiencias previas, profesionales, a traer mucho de esto y compartirlo con la gente que nos toca entrenar y, como comentaba, cambiar de paradigmas. Entonces, claro, para nosotros el gran reto sigue siendo, obviamente, primero, contratar consultores que tienen el perfil que les permite querer seguir aprendiendo, querer tener esta curiosidad, este hambre por saber, por compartir, por saber encontrar la información. Y eso ha hecho que nosotros hoy nos definimos por completo como una empresa totalmente distinta a la que éramos probablemente hace 5 años, lo cual además nos ha servido para triplicar nuestra facturación en estos 5 años. Y claro, y todo esto viene fundamentalmente de una gestión de conocimiento entendida de una manera distinta. Y como comentaba al comienzo, hoy nosotros nuestra principal estrategia de marketing como organización es la de generación de contenidos y la dispersión de contenidos en redes y demás. O sea, hoy cualquiera que nos investiga un poquito puede encontrar absolutamente nuestro conocimiento en los mercados. Aquí el tema central nuestro como gerenciando y liderando ese conocimiento es cómo nos aseguramos retener a estos talentos, esos consultores que son quienes hoy en día hacen esa gestión. Por otra parte, ya hablando desde la perspectiva de las personas, Santiago, uno de los grandes retos que nosotros enfrentamos es que el porcentaje de personas con las que trabajamos, tanto desde la perspectiva de los clientes como las personas que pasan por estos programas de recolocación donde ayudamos a elevar su empleabilidad o los programas de coaching, es que el porcentaje de personas que tiene una actitud de aprendizaje permanente es relativamente muy pequeño. Todavía encontramos personas que les cuesta leer, que les cuesta seguir aprendiendo, que les cuesta buscar este desarrollo, este endurance intelectual que hace que muchos se quedan básicamente con los conocimientos que ya tienen y los cuales además defienden de una manera importante. Entonces, nosotros encontramos que necesariamente las personas que tienen un alto nivel de empleabilidad, es decir, aquellos que tienen muchas mejores posibilidades de tener mejores carreras profesionales y más demanda por sus servicios profesionales, son personas que tienen una actitud permanente de seguir aprendiendo. Y no solamente no es porque tienen la información, sino saben dónde encontrarla y cómo manejarla. Entonces, yo creo que
tu presentación ha dado, por lo menos en lo que es nosotros y nuestra empresa en general, en el clavo total. Y yo creo que este cambio de paradigma central en el cual nos encontramos hoy en día como sociedad internacional, donde el conocimiento está a disposición de todos. Lo importante, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestra gente tenga la capacidad de saber dónde encontrarlo y la actitud para querer asumirlo y hoy en día compartirlo. Muchas gracias y realmente te felicito muchísimo otra vez, Santiago. Gracias. Muchas gracias, Nilton Socón. Muy buenos días con todos. Bueno, quiero agradecer a Fernando por la invitación, felicitar a Santiago por esta excelente exposición. Comparto completamente con todo lo expuesto y con todas las ideas que se han transmitido. Quería contarles un poquito acerca de la experiencia que nosotros hemos vivido como Graña y Montero en la gestión del conocimiento. Nosotros somos una empresa de ingeniería. Nuestra gran actividad son los proyectos de construcción, de ingeniería, exploraciones petroleras y diversas funcionalidades en el área de servicios también. Entonces, hace 10 años nos planteamos y dijimos, oye, tenemos que sacarle provecho al conocimiento que se está generando en cada una de las áreas de la compañía. Cada vez vamos creciendo. Hace 10 años éramos 600 personas aproximadamente, ahora somos más de 30.000 personas. Entonces, teníamos un gran reto de cómo cada obra, cada proyecto, poder trasladar ese conocimiento y ese aprendizaje hacia las demás personas y a las nuevas generaciones que se venían. Entonces, hicimos mucha prueba y error, nos equivocamos muchas veces, hemos cometido muchas de las falacias que mencionaba Santiago, pero luego hemos ido aprendiendo en el camino y hemos logrado, por lo menos, construir un pequeño modelo inicial que permita realmente hacer lo que dice Santiago, que es la gestión del conocimiento. Es una gestión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar algo? A través de una metodología. La metodología que nosotros seguimos ahora, que digamos es parte de la experiencia que hemos venido desarrollando, tiene básicamente tres pasos fundamentales, ¿no? El primer paso fundamental es poder construir un modelo, poder construir el qué tenemos que gestionar, porque el conocimiento es muy amplio. Entonces, tenemos que determinar primero qué realmente tiene valor para la empresa, ¿no? Entonces, en este determinar el qué, o en este construir el modelo, hemos visto que siempre hay que pensar en una dualidad, en dos partes. ¿Qué es importante para la empresa y qué es importante para las personas? A partir de eso, de decir, oye, ¿cuál es la estrategia de la compañía este año? Vamos a entrar a gas y petróleo. Por lo tanto, el conocimiento de gas, tuberías, exploraciones se vuelve muy importante. Y ahora, ¿qué necesitan las personas saber para que puedan implementar esta estrategia? ¿Qué necesitan las personas desarrollar? ¿Qué competencias tenemos que ir trabajando con ellas para que puedan asimilar este conocimiento y podamos lograr los objetivos, tanto de las personas como de las empresas? El segundo paso es, como mencionaba Santiago también, tener un proceso. Tenemos que tener un proceso que nuevamente piense en las dos partes, en la empresa y en las personas. El proceso que nosotros seguimos es, el primero, capacitar y aprender, ¿no? Ese proceso está fundamentalmente dirigido a las personas. Si nosotros, como recursos humanos o como gestión humana, enviamos a una persona a capacitarse, lo enviamos a este congreso, esa persona se está llenando de conocimiento, pero no significa que eso se traslade a la empresa. Por lo tanto, seguimos un segundo paso, que es estructurar. Pedimos a las personas que cada vez que se capaciten, que escriban, que traigan el material de la capacitación y les obligamos o los incentivamos a que den una charla interna a todos sus pares para asegurarnos que apliquen lo que ellos han aprendido. Luego de haberlo estructurado y haber capturado algo de esa información que se compartió, lo ponemos a disposición de todos. A través de una herramienta, a través de un portal, se difunde y se dice, toda esta información está al servicio de todos, el que quiera profundizar puede accederla. Y finalmente es usarla, ¿no? Tenemos sistemas de auditoría interna, el sistema de calidad, que lo que busca que una vez que nosotros hemos aprendido una metodología o hemos incorporado dentro de nuestros procesos algo, hacer y buscar y hacer seguimiento que realmente se use, ¿no? Porque si nosotros hacemos una estadística de todo el dinero que invertimos en capacitación, seguramente el 10% realmente se aplica y el otro solo se quedó como una bonita experiencia, ¿no? Finalmente, el tercer nivel con el cual nosotros trabajamos son el tema de las personas.
que es el elemento fundamental que mencionaba Santiago, que es donde reside el conocimiento. Si nosotros no trabajamos con las personas, nada de lo que invertamos, nada de lo que construyamos, nada de lo que podamos decir o definir se va a llevar a cabo. Por lo tanto, en las personas también trabajamos 3 elementos. El primero son las actitudes de las personas, las redes sociales, la integración. O sea, nadie va a transmitir su experiencia a otra persona que no tiene, digamos, que no tiene ningún contacto, que no lo saluda, que tenemos jefes en los proyectos, como todo buen ingeniero se cree, pues está Dios y de ahí vienen los ingenieros, ¿no? Entonces, ese señor no necesita ninguna información adicional, él lo puede todo, él es el todopoderoso, él con su tractor puede transformar el mundo. Entonces, claro, a esa persona, ¿quién le va a decir? Y le dice, oye, cuidado que te puedes equivocar, cuidado que esto te puede pasar, cuidado que ya nos pasó esto en esta obra, cuidado que el cemento a 4.000 metros de nivel del mar funciona de forma diferente. Entonces, tenemos que trabajar en las actitudes, tenemos que trabajar en que la gente tenga humildad y realmente el primer paso que pregunte y el segundo paso que esté dispuesto a escuchar. Trabajamos en temas de cómo afrontar el conocimiento como un elefante dentro de la organización. Entonces, como dice el dicho, ¿cómo se come un elefante? Por pedacitos, por bloques. Por lo tanto, el conocimiento lo vamos agrupando por comunidades, ¿no? Tenemos conocimiento tan diverso como, oye, ¿qué hacemos en gestión humana para gestionar mejor el talento? Hasta que cómo perforamos mejor un pozo petrolero para que sea más eficiente. Entonces, la estructura de cómo lo organizamos es a través de comunidades de conocimiento. La comunidad de conocimiento es un grupo de personas que tienen una aspiración común y que comparten conocimientos comunes. Por lo tanto, a través de ellos vamos desarrollándolos. Finalmente, el tema de la confianza, ¿no? Confianza y reconocimiento en las personas. Las personas tienen que sentir un entorno de confianza, un entorno de poder decir sus opiniones y un entorno de poder ser escuchados y que nadie te va a responder de mala manera, que nadie se va a burlar de tus respuestas, que nadie se va a burlar de tus preguntas y que realmente estamos todos para aprender. Yo quiero contarles finalmente una experiencia que nos pasó hace unos 5 años. Estábamos cotizando una propuesta de $40 millones para la minera Cerro Verde, para hacer un levantamiento de todas sus instalaciones y hacer los planos as-built, digamos, como está construida, para que puedan en los próximos años hacer su ampliación de planta. Serán 40 millones y era súper estratégico para la compañía en ese momento. Estábamos a punto de presentar la propuesta, faltando, digamos, unas 2 horas, y nos llega un correo del cliente y nos dice, por favor, incorporen dentro de su propuesta el precio por metro lineal de detección de tuberías enterradas. Entonces, todos entramos en shock. ¿Por qué? Porque nunca en nuestra vida habíamos hecho detección de tuberías enterradas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se estima esto? ¿Cómo se cotiza? ¿Hay que usar un radar? ¿Hay que excavar para detectar la tubería? ¿Hay alguna metodología? ¿Es por sonido? No sabíamos qué hacer. Entonces, conversando con el gerente de la propuesta, le digo, oye, ¿por qué no creas un foro de discusión y lanzas a toda la comunidad? Y agarra y me dice, si yo no sé que tengo 30 años de experiencia, ¿tú crees que alguien va a saber? Le digo, no lo sé, pero peor de lo que estás ahora no puedes estar. Entonces me dijo, bueno, hazlo tú. Ok, agarré, entré con su usuario, su password y creé el foro de discusión. A los 5 minutos entra una respuesta de un dibujante. Para que tengan una idea, en la cadena alimenticia de la ingeniería está el gerente de proyecto, el jefe de proyecto, el ingeniero senior, el ingeniero de diseño, el ingeniero junior, el proyectista A, el proyectista B y el dibujante. Entonces, el dibujante responde a los 5 minutos y nos dice, ingeniero, acabo de entrar hace una semana a Graña Montero, yo vengo de una empresa que hace detección de tuberías enterradas. Acá está el nombre de mi jefe, su teléfono y su correo. Muchas gracias. Y eso significó $40 millones para la empresa. Los dejo con esta experiencia. Muchísimas gracias. Bien, Guillermo Dufó. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los organizadores de este 23 Congreso de Gestión de Personas, sin mencionar nombres para no sonar ingrato si me olvido de alguno. Felicitar la exposición de Santiago
Iñiguez, en realidad sorprende que un tema tan complejo y profundo para las organizaciones pueda ser presentado con esa capacidad de síntesis y de plasmar, sobre todo con ejemplos tan claros, esta interrelación que existe entre el conocimiento, las personas y la organización. Yo quiero señalar algunos puntos que, digamos, más son preocupaciones de la propia experiencia en la relación con las organizaciones. Yo he pasado 25 años de mi vida en el sector financiero. Los 13, 14 primeros años en un aprendizaje, en todo un proceso de aprendizaje, para luego los siguientes 12 años pasarlos en una constante actividad alternada por las compras, ventas, fusiones, adquisiciones, reducciones, donde muchas veces nunca nos detuvimos a pensar si realmente estábamos preocupados en retener el conocimiento de las nuevas organizaciones a las que llegábamos, del nuevo banco que se adquiría, del banco que se fusionaba, o simple y llanamente lo que hacíamos era llevar a cabo la labor del conquistador, es decir, si a ti te toca llegar como nueva administración, privilegia a tu equipo, ¿okay? Y desplaza al anterior. Y muy probablemente es lo que sucedió en la mayoría de los casos, hasta que llega el momento en que el desplazado eres tú. Viene otra administración y entonces, claro, tú dices, oye, pero todo el conocimiento que tenemos, la experiencia que hemos adquirido, hemos pasado por varios procesos de fusión, podemos aportar mucho, pero al final la conclusión es que fuimos desplazados. Entonces, claro, todo esto te lleva a valiosas reflexiones y hoy día en el mundo de la consultoría, en que muchas organizaciones lo que buscan es un consejo, porque tal vez la dimensión menos explorada de la consultoría sea pues propiamente la consultoría, que alguien te escuche y pueda darte algunos consejos. No necesito que nadie me desarrolle nada, pero me gustaría exponer mis planes, ¿no? Someterlos a alguna opinión experta. En este trajín, pues, vas descubriendo cosas alrededor del mundo del conocimiento en las organizaciones que me preocupan. Y aquí va el punto con el que empecé, comentar algunas preocupaciones. Estoy completamente de acuerdo con que las organizaciones necesitan Nelsons. Necesitamos talentos disruptivos, talentos creativos. Lo que me preocupa es que muchas veces nos concentremos solamente en ellos. Hablamos de desarrollar el talento y para eso pues buscamos identificar la gente con un alto desempeño y que tenga un alto potencial y nos preocupamos mucho por explorar este aspecto del potencial para poder mapear nuestros talentos. Y lo que veo es que todas las actividades se concentran en estos talentos que, de paso, espero con mucha ansiedad también la exposición de Álvaro Escalante, el talento es mercenario. A ver, porque me he encontrado con que la retención del talento a veces es un paradigma. No sé si siempre se puede retener al talento porque el momento del talento a veces no coincide con el momento de la organización. Entonces, por más que lo he privilegiado, por más que he incentivado, por más que he creado programas súper atractivos para ese talento se va, porque no encuentra coincidencia en su momento, en su búsqueda con el momento de la organización y no está dispuesto a esperar. Y tenemos un mercado dinámico que te ofrece posibilidades de alcanzar esa posición que
que anhelas y que además con el ego inflado, porque siempre te han considerado como un extraordinario talento, te vas. Yo me pregunto, ¿qué pasa con las personas de alto desempeño en la organización? De repente no tienen ese potencial que todos buscamos, pero tienen un alto desempeño. Y son los que sostienen la organización, porque no dudo que los talentos, los Nelsons, impulsan y hacen crecer las organizaciones. Eso es indudable. Pero ¿qué pasa con esa base que soporta la organización y que muchas veces la olvidamos? Y que puede ser un dibujante. Puede ser un dibujante, con conocimiento suficiente para generar 40 millones de utilidad a la organización. Entonces, creo que tenemos también que tener un foco de atención hacia esas personas que son fuentes de conocimiento, que son generadoras de conocimiento y que son la base que soporta la organización, y no hacerlos sentir como que son solo uno más, o sea, son el ladrillo, tú eres el obrero, tú eres el peón. ¿No? Bueno, esa es una preocupación. Mi otra preocupación está en relación directa a una de las circunstancias del conocimiento que mencionaba Santiago, la libertad de expresión. Y decíamos, sí, en efecto, imaginarnos a un Steve Jobs o a un Bill Gates nacido en China probablemente no hubiese llegado a lo que es hoy día. Pero si bien ese es el macrocosmos, vamos al microcosmos de nuestras organizaciones. ¿Cuántos gerentes generales hay en este auditorio? ¿Podrían levantar la mano? Lo felicito. Lo felicito porque justamente lo que necesitamos, las áreas de recursos humanos en las organizaciones, es la comprensión de los líderes máximos de la organización. Es decir, necesitamos líderes que generen pues, la libertad de expresión y que no sean unos dictadores, que no sean los 30 años, ¿no?, que señalaba Nilton de experiencia. Si alguien con 30 años, yo con 30 años de experiencia, no lo sé, ¿quién más lo va a saber en esta organización? Y muchas veces lo que tenemos es como principal obstáculo para todo nuestro impulso, toda nuestra gestión y nuestra mejor intención por generar, no el conocimiento, sino por generar justamente estructuras que ayuden a canalizar el conocimiento, la mayor dificultad la encontramos arriba. Entonces, el primer y gran desafío es poder convencer a los altos niveles de la organización. Un CEO comprometido, evidentemente. Sin eso es como tratar de empujar la roca a través de la colina, pero empezando desde abajo. Probablemente lleguemos, no sabemos cuándo. De repente llegamos. Pero si la roca se impulsa más bien desde la cima, con seguridad va a recorrer toda la colina. Entonces necesitamos generar ese compromiso y que realmente vivamos una libertad de expresión en las organizaciones para que el conocimiento fluya. Cuidado entonces también, mi última preocupación por expresar, con las élites de conocimiento en las organizaciones. Tienen que haber canales realmente que permitan recoger y a su vez transmitir, enviar el conocimiento a todo lo largo y ancho de la organización. Creo que el conocimiento se tiene que focalizar, sí, pero ese conocimiento focalizado que llegue a todos los que deberían poseerlo y no centrarnos en élites de conocimiento, de manera que realmente pues, esta libertad de expresión también sea inclusión y también sea valoración de la diversidad en las organizaciones, que aprendamos a conocer, a valorar, a respetar esa diversidad, entendiendo de que hay personas que son magníficos planificadores, pero no son muy buenos ejecutores. Y otros son extraordinarios ejecutores, pero no necesariamente son buenos planificadores y queremos forzar a que también planifiquen las cosas. Entonces, pasamos, creo yo,
por toda esta experiencia del conocimiento como un nuevo descubrimiento en las organizaciones, pero que tenemos, tal vez valga utilizar la palabra, tenemos que evangelizar un poco dentro de la organización y propiciar que en el próximo Congreso, en el 24 Congreso de Gestión de Personas, una mayor convocatoria de gerentes generales para que sean el gran soporte en todos los propósitos que tenemos pues, por delante. Ok, muchísimas gracias. Pasamos a un breve periodo de preguntas y quisiera plantear la pregunta y tanto a nuestro expositor como panelistas cualquiera pudiera intervenir para contestarlas. La primera pregunta dice, ¿cómo mejorar la gestión del conocimiento en entornos donde los sistemas de propiedad intelectual son débiles o no funcionan? Sí. De nuevo, igual que el secreto no es la mejor manera de proteger una innovación a la hora de lanzar un producto, tampoco la protección legal es una manera eficaz, decisiva, para proteger una innovación. Lo mejor a la hora de proteger la cuota de mercado, el carácter pionero de un producto, de un servicio, es el time to market. De manera que yo tampoco confiaría mucho en la protección que pueden proporcionar las patentes o en general todos los derechos de propiedad intelectual a la hora de proteger una idea, una innovación, un nuevo producto, un nuevo servicio. Vivimos en un momento en el cual, además, con las redes sociales, con la explosión de Internet, las ideas se trasladan en tiempo real mucho más rápidamente, de forma que los competidores del futuro no solamente están en Lima, en Perú, van a estar en cualquier otro mercado del mundo. Por lo tanto, yo creo que la mejor manera de protegerla es siendo muy rápidos a la hora de colocar un producto, un servicio, relacionarse con el cliente, ganar cuota de mercado. Y solamente agregaría seguir innovando, porque es la única manera de que los que se copian todo están siempre 1 o 2 pasos detrás de los demás, ¿no? Y de esos hay muchos acá. Sí, yo complementaría que hay que diferenciar 2 espacios en el tema de gestión de conocimiento. Uno es el desarrollo de productos y otro es la gestión de conocimiento en el ámbito normal de la empresa, que es lo que te da la mejora continua y el mayor desarrollo, ¿no? O sea, claro, si nosotros estamos desarrollando un producto donde implica planos o desarrollando una propuesta para un proyecto o una concesión, obviamente eso no se puede compartir, eso está entre 4 paredes y se maneja muy confidencialmente porque es un elemento vital para poder cerrar el negocio. Y otro espacio es el compartir en el día a día, el compartir las innovaciones, el transmitir las experiencias, el transmitir lo que está generando la organización, lo que está pasando en un sitio se transmite y se comparta con todo lo demás. Entonces, hay que diferenciar bien en qué espacio estamos para ver qué elementos aplicamos en cada uno de ellos, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, muchas gracias. ¿Qué indicadores usarían ustedes para gestionar el conocimiento en sus empresas? Yo les cuento mi experiencia también que hemos tenido en la empresa. Cuando comenzamos a averiguar un poquito de gestión de conocimiento, encontramos desde el capital intelectual, ¿no? Cómo valorar la empresa a través del capital intelectual, hasta cuenta los números de visitas en la página de intranet y los números de foros o los números de likes a las respuestas, ¿no? Yo creo que es una evolución, es una evolución dependiendo de la maduración de la cultura de la organización, ¿no? Si recién estamos implementando una estrategia y creando unas pequeñas comunidades de conocimiento, no voy a pretender cuantificar en dinero esa actividad. ¿Por qué? Porque todavía va a ser muy subjetiva, recién estamos formando, ¿no? Entonces, en mi experiencia, lo mejor es ir progresivamente, ¿no? Oye, este año instalo recién mi intranet, bueno, empieza a contar si la gente está visitando o no está visitando el intranet, ¿no? Está leyendo lo que tú colocas, está participando, se están dando encuentros, está viendo exposiciones, la gente está redactando sus lecciones aprendidas. Vayamos a los temas netamente cuantitativos, ¿no?
Poco a poco ya podemos ir desarrollando modelos mucho más sofisticados de cuánto significa en dinero de que 10 personas hayan solucionado un problema a través de un foro de discusión. Cuánto significa en dinero de que una lección aprendida haya sido leída por otras cuantas personas, ¿no? Entonces, esa evolución hasta llegar, oye, cuánto le aporta de capital intelectual toda esta estrategia de gestión de conocimiento a la valoración de la empresa y a la valoración de las acciones, ¿no? Y yo creo que en el tema del marketing de contenidos digitales y la producción de conocimiento, que en el caso nuestro ponemos permanentemente en el mercado, no hay mejor indicadores de medición que lo que son las lecturas que reciben y los comentarios, los seguimientos que siguen cada material que uno produce en las distintas redes. Y todo hoy en día uno a través del BitLive lo puedes medir efectivamente, qué tipo de approach, qué enfoque, qué tema tiene un mejor impacto en las redes desde la perspectiva de la aceptación que reciben por el público en general. Yo creo que para nosotros el BitLive es una herramienta fundamental de seguimiento de estos indicadores. Solamente, quizá la pregunta se podría invertir. Además, realmente los indicadores los tiene que establecer la propia dirección y en función de esos indicadores que estarán relacionados lógicamente con el aumento de la rentabilidad, de la productividad, del reach en el mercado, hay que diseñar los sistemas de generación y difusión del conocimiento, no al revés, porque entonces se invertiría un poco lo que es la lógica, ¿no? Pero efectivamente, como han comentado los anteriores ponentes, yo creo que las redes sociales y la tecnología actual permite identificar muy claramente quiénes son los que más contribuyen al debate interno, a la generación de conocimiento. Y por otro lado, yo relacionaría muy directamente lo que es la generación del conocimiento con la generación de productos, de servicios, la generación de valor añadido al cliente. Es decir, no nos perdamos en objetivos elusivos de creación de un conocimiento, de una reserva de conocimiento que no tiene que ver realmente con la actividad de la empresa. Liguemos muy directamente esa generación de conocimiento con la satisfacción del cliente, con el lanzamiento de nuevos productos y de servicios. Hay una pregunta para las escuelas de negocios. ¿Qué sugerencia tendrían para las escuelas de negocios formadoras de profesionales en temas de gestión de conocimientos? Bueno, en eso estamos. Estamos intentando generar no solamente managers, sino también líderes que creen cultura y que desarrollen comunidades de conocimiento dentro de sus empresas. Yo, algo en lo que tengo mucha confianza y estoy muy esperanzado por los resultados que veo, es en las nuevas metodologías que integran pedagogía y tecnología, porque replican muy bien lo que está sucediendo en el entorno de las empresas, en el entorno global. Y luego yo creo que estamos incorporando muchos aspectos nuevos que tienen que ver no solo con el trasladar conocimiento a los alumnos, sino también en crear líderes. Todo lo que está aportando, por ejemplo, el mindfulness o el liderazgo positivo, o aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la personalidad y que nos permiten contar no solamente con buenos gestores, sino con verdaderos líderes que transformen sus organizaciones. Yo quisiera ampliar un poco esto hablando de tres temas: conocimientos, actitudes y habilidades. Creo que las escuelas de negocio hemos sido buenas proveedoras de conocimientos, lo que le llaman los factores duros: finanzas, marketing, tecnologías de información, operaciones, manejo de recursos humanos, pero no hemos sido muy eficientes en el manejo de los factores blandos, en lo que se llama desarrollar habilidades, desarrollar actitudes en las personas. Y en ese sentido creo que tanto el Instituto de Empresa como Centrum han tenido un cambio bastante radical en sus estructuras curriculares y acercarnos más a un balance entre el soft y el hard skill. Antiguamente una escuela de negocios tenía 90% de hard skills y escasos 10%, si hubieran siquiera 10, en soft skills. Hoy en día creo que estamos moviéndonos a un 50-50.
porque de nada me sirve tener gente con conocimientos si esta gente no tiene las habilidades y la actitud para ponerlos en marcha. En el mundo empresarial hay gente con muchísimos conocimientos, pero abundantes conocimientos, gente que ha estudiado en extraordinarias universidades, en excelentes escuelas de negocios, pero que no lleva estos conocimientos a la práctica y no incide en lo que mencionó Santiago, en la palabra mágica, que es la palabra más importante en cualquier organización, que se llama productividad. Productividad es qué resultados obtengo en función a qué recursos utilizo. Y lógicamente un recurso importantísimo no solo es el ser humano, la persona, sino los conocimientos que tiene esa persona y las habilidades y actitudes que tiene para que este conocimiento se ponga en práctica y aporte a la productividad que haría a las organizaciones lógicamente más competitivas. Es un tema de la productividad es un medio, la competitividad es el fin. Soy productivo para ser competitivo, para ganarle a los otros, porque el mundo de empresas es un mundo de teoría de juegos, donde jugamos para ganarle a los competidores, lógicamente con ética y legalidad, por cierto. Pero si esa productividad se incrementa por el factor humano y por el factor humano que tiene el conocimiento puesto en práctica, realmente hacemos mejores organizaciones. Recordemos la función de producción desde la economía básica, la microeconomía. Dos factores de producción siempre han existido: labor and capital, personas y máquinas, personas y activos. Pero antes se hablaba de la persona en la primera revolución industrial como cantidad de mano de obra. En la segunda revolución industrial ya aparece el conocimiento. Y dice, muy bien, esta persona no solo es una mano de obra, sino también tiene conocimientos, aprende y al aprender mejora. Y hemos entrado a la tercera revolución industrial, que se llama la revolución industrial del conocimiento, el knowledge, que si bien es un factor inherente en la persona, hoy día se toma como un tercer factor en la función de producción. Y creo que ahí es una obligación importante, no solo de las escuelas de negocios, en dar los cimientos fundamentales, sino en las empresas, de tratar de desarrollarlo y hacerlo crecer. Nos ha ganado el tiempo. Quiero cerrar esta primera plenaria agradeciendo a nuestro expositor, el doctor Santiago Iñiguez, a nuestros tres extraordinarios panelistas, Inés Temple, Nilton Socón, Guillermo Dufó, para quienes les pido un fuerte aplauso.